Biblias, los que pueden aguantar de pie, porque vamos a leer un texto que va a preceder al mensaje en esta mañana. Un texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, Isaías 55. Dice así la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que lo que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Y solo me queda, hermanos, en esta mañana, pues presentar a don José Moreno Berrocal, que nos está visitando en este fin de semana, invitado por las jornadas especiales del 5º centenario de la Reforma. Desde el viernes hemos tenido pues diferentes conferencias que han sido muy enriquecedoras y han sido muy buenas para poder escuchar los que no pudimos atenderlas y estar. Y así que en esta mañana tenemos el privilegio de tener al hermano aquí. Permitirme que lo pueda presentar. Nuestro hermano José Moreno es pastor de la iglesia de Alcázar de San Juan, en Castilla-La Mancha, es presidente del Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha, así como también es escritor, es conferenciante, y la verdad que Dios le está usando en este tiempo pues para recorrer muchas provincias y muchas ciudades con este año tan especial en el cual estamos celebrando el 5º centenario de la Reforma. Así que ya sin más, pues quiero invitar al hermano que pueda pasar aquí adelante para que en esta mañana pues él pueda compartir lo que Dios ha puesto en su corazón con la Iglesia del Señor. Bien, en primer lugar, comentar que me siento muy bien en medio de todos vosotros en este fin de semana en el que estamos recordando lo que significó la Reforma Protestante del siglo XVI y la relevancia que esa Reforma Protestante puede tener también para nosotros en nuestros días. Todos nosotros, lo sepamos o no, somos descendientes espirituales de esa Reforma Protestante del siglo XVI, y esto es lo que hemos estado mirando durante este fin de semana. Pero hoy es un día especial, es el día del Señor, es el día en el que podemos estar juntos como su pueblo para darle a Él la gloria, la alabanza y el honor que debe recibir.
y me siento confortado de poder estar con todos vosotros y poder traer también la palabra del Señor. Por supuesto, saludos cordiales de la Iglesia en Alcázar de San Juan, en el corazón de La Mancha y también del Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha para todos vosotros. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos mirar el pasaje que hemos leído hace un momento, este pasaje que se encuentra en Isaías en el capítulo 55. Y me gustaría que pudiéramos hacernos una serie de preguntas. ¿Para qué estamos aquí? Es bueno que nos planteemos estas cosas. ¿Cuál es el propósito por el que nos encontramos aquí? Quizás seas una persona que sucede que es la primera vez que te encuentras en un lugar como este. Y puedes decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que acontece en un lugar como este? Y la respuesta que encontramos, que nos trae justamente la palabra misma de Dios, es que estamos aquí para tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Esa es la realidad. El propósito que nos llama a estar aquí es tener ese encuentro con ese Dios. El único Dios que hay, ese Dios con el que venimos, al que podemos venir. Esa es la razón por la que estamos aquí, esa es la razón por la que nos hemos congregado. ¿Y cómo tenemos ese encuentro con ese Dios vivo y verdadero? Más bien debería decir, ¿cómo se encuentra ese Dios vivo y verdadero con nosotros, con los seres humanos? ¿Cómo lo hace? Un pasaje como este y tantos otros de la Escritura nos dice que ese encuentro es por medio de su propia palabra. Es por medio de su propia palabra que Dios viene a nosotros. Y esto es justamente lo que aquí se nos está trayendo, la realidad de que hay un encuentro con ese Dios vivo y verdadero. La realidad de que verdaderamente podemos tener un contacto directo con el Creador de todas las cosas, con el Eterno, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es porque Él viene a nosotros por su propia palabra. ¿Y cómo viene este Dios por medio de su propia palabra? Él viene tal y como es. Este Dios que nos presenta la Escritura no es como nosotros podemos pensar o imaginar. En realidad, como dijo el reformador de Ginebra, Juan Calvino, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Cada uno de nosotros nos hacemos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza y creemos que ese es el Dios. Pero precisamente estamos aquí para que ese Dios que hay, el único Dios verdadero, pueda decirnos realmente cómo es Él. Y eso solo es posible si su propia palabra viene a nosotros y quita esos ídolos que hay en nuestros corazones y pensamos que Dios es de esa manera. Él viene a corregirnos, Él viene a mostrarnos quién es verdaderamente. Y por tanto, cuando venimos delante de este Dios vivo y verdadero, venimos en primer lugar para darnos cuenta de que ese encuentro por medio de esa su propia palabra es un encuentro sorprendente. Lo primero que se nos está diciendo aquí en estos versículos, desde el primer versículo hasta el versículo 5, es que ese encuentro con el Dios vivo y verdadero que viene por medio de su propia palabra es un encuentro sorprendente. Esto es lo primero que debemos notar. Este es el Dios que nos sorprende. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera viene este Dios a sorprendernos? Mirad cómo lo expresa aquí. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La sorpresa es que Dios habla
a los sedientos. Esa es una metáfora que todos podemos entender perfectamente. No hay necesidad como la de la sed. Podemos pasar muchos días sin comer, pero es acuciante la necesidad del agua. Así es como Dios nos contempla. Somos sedientos. Hemos sido, como dijo Agustín, creados para Dios. Y nuestra alma está inquieta hasta que tenemos ese encuentro con Él mismo. Por tanto, hay esa sed en el corazón humano. Y Dios viene y nos dice, bebed de las aguas. Hay una abundancia de satisfacción en Dios mismo. Es la sed lo que tenemos de Dios. Pues Dios nos ofrece, notad, como dice, no solamente aguas, sino aguas en abundancia para calmar esa sed espiritual. Esa es la razón por la que estamos aquí, porque podemos beber de ese agua viva que se nos ofrece en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero la sorpresa es no solamente que Dios viene para satisfacer esa necesidad, sino la manera en que lo hace. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto es algo que puede sorprendernos. Algunos de nosotros recordamos, incluso de haberlo leído en libros, de aquellas personas que iban por las calles vendiendo el agua. Los más mayores del lugar recuerdan eso perfectamente. El agua es un bien escaso. ¿Qué podemos decir en nuestra nación? Sabemos lo que cuesta el agua y sin embargo aquí se nos está diciendo que aquellos que no tienen dinero para pagar ese agua son aquellos que pueden venir y comprar y comer. Para todos aquellos que necesitan ese agua. Esa es la sorpresa que Dios nos trae. Porque este mundo no funciona de esa manera, ¿no es verdad? Este es un mundo distinto. Este es un mundo en el que todo tiene un precio y tenemos que pagar por el agua. ¿No es eso lo que dicen que acontecerá en el futuro? Esas guerras que puede venir y serán por el agua. Pero aquí en la palabra de Dios se nos dice que podemos sin dinero alguno comprar de esta agua. Nos llama la atención que se use ese verbo comprar. ¿No es esto una curiosidad extraordinaria? Pero es la sorpresa de lo que aquí se nos está trayendo en la palabra de Dios. No dice que es algo gratuito y gratis, y sin embargo es el lenguaje de la compraventa. Comprad estas cosas. ¿Por qué? Venid, reitera, comprad sin dinero y sin precio. Pero ¿no es esto una contradicción que trae la palabra de Dios? ¿Cómo se puede comprar sin dinero y sin precio? Esto es imposible. Bueno, para nosotros es algo gratuito. Pero ese agua que se nos ofrece, la sorpresa de Dios, es algo que ha sido pagado por otro. ¿Cuál es el contexto de estas palabras de Isaías 55? El contexto más inmediato es el cuarto cántico del siervo de Isaías. Sabéis que el profeta Isaías se le conoce como el profeta evangélico. La razón es porque cuando leemos Isaías nos damos cuenta de que estamos realmente delante de lo que podríamos fácilmente denominar el quinto evangelio. Hay una descripción tan clara de quién es nuestro Señor Jesucristo que uno al leer Isaías cree que está leyendo un evangelio. Y leemos en el capítulo 53 acerca de esos sufrimientos redentores del siervo del Señor. Y allí se nos está hablando con toda claridad del más grande de todos los siervos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, aquel que estuvo dispuesto a pagar ese alto precio de nuestra liberación para que nosotros ahora pudiéramos vivir y tener vida eterna por la fe en Él. Cristo Jesús fue aquel que llevó sobre sí el castigo justo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él murió en la cruz en lugar de pecadores como nosotros, para que ahora nosotros como pecadores podamos saciar esa sed espiritual que hay en nuestra alma y podamos hacerlo para su propia gloria. Y esa es la realidad, a la luz de lo que el siervo del Señor va a realizar, a la luz de que va a ser magullado, a la luz de que va a ser molido, a la luz de que va a morir en esa cruz. Nosotros ahora tenemos este perdón de pecados y podemos acudir y podemos, por tanto, de una manera gratuita, participar de esa bendición. Esta es la sorpresa
de la palabra de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es una sorpresa para el hombre pecador. Porque por naturaleza pensamos que nosotros tenemos que pagar con todo. Que nosotros se nos requiere, incluso pensamos que ese Dios mismo es el que pide que paguemos esas cosas. Pero la sorpresa que nos trae la palabra de Dios es que está todo pagado. No es algo maravilloso que podamos venir y saciar nuestra fe, nuestra sed espiritual a la luz de esa realidad. Y Dios nos llama a desechar cualquier otro camino que no sea el camino que pasa por aceptar al siervo del Señor, por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Cualquier otro camino no vas a encontrar esa satisfacción espiritual, esa realidad del perdón de tus pecados. Cualquier otro camino traerá una falsa seguridad a tu vida. Solamente el camino de Cristo Jesús y este crucificado puede responder a esa tu necesidad espiritual. Y Dios reitera estas cosas para nosotros. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Nos está invitando a que hagamos nuestro este banquete espiritual que se recibe en la persona del Señor Jesucristo. Y notad los términos en los que se está expresando. Hasta 3 veces ahí tenemos la palabra oír. Es oír. ¿Cómo tenemos este contacto con Dios, con este Dios vivo y verdadero? Es escuchando la palabra de Dios. Es el fervor mismo de Dios, por encima de cualquier otra cosa que nos dice que nosotros escuchemos la voz de Dios. Dios viene a nosotros y dice, escucha esta voz, porque esta es la voz que te puede salvar, es la voz misma que yo te traigo, es la misma palabra del Dios vivo y verdadero. Y por tanto tenemos que escuchar, y es por medio del oír que nosotros recibimos la salvación. La fe viene por el oír, dirá después el apóstol Pablo, y el oír por la palabra de Dios. ¿Has escuchado tú la voz de Dios? ¿Estás tú escuchando la voz de Dios? La sorpresa del Evangelio, que te invita a que compres gratuitamente esta salvación. Esa es la gloria de nuestro Dios, esta es la sorpresa. Ese Dios que nos asegura que estas realidades son nuestras. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. La realidad de que este siervo del Señor es aquel que ha sido prometido desde que Dios mismo empezó a revelarse a sí mismo en su palabra. ¿Y cómo se ha revelado Dios en su palabra? Lo ha hecho siempre por medio de una promesa. Esta es realmente el hilo conductor de toda la Biblia. Hay una promesa que Dios reitera, de que va a enviar a un Salvador. Esto es lo que da a la Biblia esa unidad, el hecho de que Dios es un Dios que nos ha prometido. Podemos decir que Dios es como se pusiera delante de nosotros como un deudor. Y es deudor por medio de su propia palabra. Eso es lo que significa el pacto, ese pacto de misericordia, ese pacto que viene a nosotros, a los sedientos, a los que tenemos esa necesidad, todos y cada uno de los seres humanos. Somos culpables delante de Dios y a todos y cada uno de nosotros se dirige esta voz del Señor y se nos asegura que esa realidad es una realidad de salvación, que nuestro Señor Jesucristo ha sido dado. La sorpresa de la palabra de Dios está aquí, como tantas veces para el pueblo de Israel, en que este Evangelio no es solamente para ellos, es para todas las naciones. Cristo Jesús va a salir para reinar sobre todas las naciones. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la gloria del mensaje que nosotros estamos anunciando. Que Dios le ha dado como jefe y maestro de todas las naciones. Todos oirán de este Señor Jesucristo. Y nosotros
Somos una generación privilegiada, viviendo en este siglo XXI, cuando de alguna manera podemos ver cómo estas cosas están teniendo lugar a nuestro alrededor, cómo este evangelio se predica por todas las naciones de la tierra, cómo nuestras congregaciones son una evidencia de lo que dice aquí la palabra de Dios, donde hay gente de toda lengua y de toda nación que reconoce a Jesús como ese Señor y Salvador. Esa es la realidad de este Dios que nos sorprende, porque es un Dios que viene de una manera que es inexplicable. Nos dice aquí con toda claridad que gentes que no le conocieron, le conocerán. Dirá posteriormente en el capítulo 65 y en el primer versículo: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. La sorpresa que nos trae la palabra de Dios, ese Dios al que tú no has buscado, ese Dios al que tú no has conocido, se te presenta ahora por medio de su palabra y te dice, heme aquí, oye y sé salvo. ¿Escucharás tú esa voz de Dios? Es así como el Dios vivo y verdadero viene delante de nosotros. Pero no solamente es la sorpresa de la palabra de Dios. En segundo lugar, encontramos que este Dios vivo y verdadero viene a nosotros dirigiéndonos por medio de esa su propia palabra. Este Dios nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y este Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y por eso en los siguientes versículos nos dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este Dios con toda claridad nos está diciendo que nuestro mayor problema es nuestro propio pecado, que podemos tener muchas dificultades, pero la mayor de ellas es nuestro propio pecado, pero que este es un Dios que ha venido a nuestro encuentro y que ahora hay una realidad de poder tener un encuentro salvador con ese mismo Dios. Dice aquí, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy Dios está cercano a nosotros. Dios se ha acercado en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús tomó carne como la nuestra, aunque sin pecado, para acercarnos a Dios mismo. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y Jesús está con nosotros por medio de la audición de su propia palabra. Al escuchar su propia palabra, Cristo se hace presente en medio nuestro. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para reconciliarse con Dios. Hoy es el día en el que tienes que buscar a Dios, porque Dios está cercano. No lo dejes para otro día. Quien quiera que tú seas, si no has hecho la paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para buscar este evangelio, porque hoy es un día de gracia. Hoy es un día de la misericordia divina. Dios viene a nosotros, ese Dios vivo y verdadero, y nos dice cómo tenemos que buscarle. Tenemos que buscarle en esa misericordia amplia que se nos ofrece en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buscad a este Dios, porque este Dios será un Dios amplio en perdonar. En realidad, todo el Evangelio puede resumirse en el hecho de que estamos persuadidos y seguros de que hay perdón de pecados. Esto es lo que Dios ofrece. Cuando dice esa amplitud del pecado, eso es algo tremendamente consolador. ¿Cuántas veces pensamos que nuestros pecados son terribles? Son tan terribles que no queremos que nadie escuche acerca de ellos. Ocultamos nuestro propio pecado. Si alguien supiera cómo soy realmente. O podemos pensar, puede haber perdón para un pecado como el que yo he cometido, para un estilo de vida como el que yo he llevado. Puede haber esperanza para mí. Dios nos dice por medio de su palabra que Él será amplio en perdonar. Hay perdón, cualesquiera que hayan sido nuestros pecados, para todos aquellos que se arrepienten
de sus malos caminos, para todos aquellos que se vuelven a Dios en la persona de Cristo Jesús. Estamos persuadidos porque esto es una promesa que Dios hace. No es algo incierto, no tal como el Evangelio no tiene que ver con si acaso yo hago algo, Dios entonces me hará bien. No, es una promesa incondicional. Viene a todos y cada uno de nosotros y nos dice que sin ningún tipo de condicionante tú acudas a Cristo Jesús con todos tus pecados y recibirás ese perdón. ¿Por qué estamos seguros de ello? ¿Cómo puedes tú estar seguro del perdón de los pecados? Porque Dios no puede mentir. Es su palabra, la palabra del Dios vivo y verdadero, la que nos asegura de estas cosas. ¿Podrá Dios mentir? Todos los hombres somos mentirosos, pero Dios es el Dios de verdad. Jamás puede engañarnos. Y por tanto podemos poner la mano en el fuego por la palabra de este Dios, que con toda claridad está diciendo cuál es el camino de la salvación. Vuélvete de tus malos caminos y pon tu confianza en ese Señor Jesucristo. Pero en tercer y último lugar, este pasaje de la palabra de Dios también viene a nosotros y nos dice no solamente la sorpresa de la palabra de Dios, no solamente la dirección que la palabra de Dios nos indica que debemos tomar de tal manera que es imposible que podamos perdernos porque Dios mismo nos está mostrando el camino por el que debemos andar, sino que en tercer lugar, esta palabra de Dios es una palabra transformadora. Esta palabra de Dios es una palabra transformadora. Si este Dios que nos ha creado, este Dios vivo y verdadero existe, entonces este es un Dios que cambia a las personas. Este es un Dios que salva a las personas. Lo hará de una manera sorprendente, lo hará de una manera cierta, mostrándonos cuál es el camino de la salvación, pero ciertamente lo hará. Esa es la esperanza que trae delante de nosotros la Escritura. Hay una transformación. ¿Cómo puede ser de otra manera que vengamos delante de nuestro Creador y no seamos cambiados? Ese obstáculo insalvable que había entre Dios y el hombre, que es nuestro propio pecado, ha sido quitado de en medio por ese siervo del Señor. Ese siervo del Señor que ha dado su vida para que nosotros ahora podamos con toda certeza ser salvos por la fe en Él. Y por tanto hay una transformación que viene por medio de esa propia palabra. ¿Cómo es esa transformación? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es una transformación completamente inesperada para nosotros. No puede ser de otra manera. Cuando venimos a Dios, nosotros no controlamos las cosas. Es Dios el que controla todo. Y lo que Dios va a hacer con su pueblo y con su iglesia es algo completamente inesperado. Podemos ponerlo en los términos del escritor británico C.S. Lewis, en su gran libro Mero Cristianismo. Muchas veces somos como ese hombre, ¿no?, que está en su casa y, bueno, pues mira, las paredes de mi casa la verdad es que necesitan que se pinten, ¿no? Y entonces necesito llamar a un pintor, ¿no?, que pinte un poco porque es que se han quedado fatal, ¿no? Llevamos muchos años sin pintar, ¿no? Que venga el pintor y pinte, además que cambie los colores, porque estos colores ya estamos un poco aburridos con ellas. Y viene este hombre, ¿no?, a casa, y ese hombre entra allí a la casa, ¿y qué está haciendo este hombre? ¿Pero qué hace si le he dicho que pinte? Y empieza a tirar los muros, y empieza a cambiar los muebles de lado. Y dice, ¿pero esto qué significa si yo no te invité para esto? Pero eso es lo que Dios hace con nosotros, dice C.S. Lewis. Dios sabe lo que necesitamos. Es un cambio completo. No es un lavado de cara. Es una transformación completa. Una transformación inimaginable, porque es como más altos son los cielos que la tierra, así los caminos de Dios son tan diferentes a los nuestros. No lo vemos en nuestra vida, la manera en que nos ha guiado. Podemos decir, yo nunca habría tomado este camino. Y sin embargo, algún día, con toda la seguridad del mundo, sabremos que el camino que hemos llevado en este mundo
fue el mejor camino posible. ¿No es esa la confianza que nos trae la palabra de Dios? Esa transformación será conforme a su propia voluntad. Es una transformación que ciertamente no dejará de tener lugar, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra de Dios ha descendido como la lluvia tan necesaria como la que tuvimos el viernes aquí en Mallorca. Como esa lluvia tan querida es la palabra de Dios que viene a este mundo y es eficaz para llevar a cabo el propósito mismo de Dios. Me llama la atención que diga y no vuelve allá. Esa es una palabra irrevocable de Dios. No es algo tremendo saber que Dios está con nosotros sí o sí. El agua no vuelve. El agua está con nosotros para hacernos bien. Dios está con su iglesia para siempre. Es irrevocable ese pacto y esa misericordia eterna en el Señor Jesucristo. Esa transformación va a tener lugar. Esa es la confianza con la que venimos a Dios por medio de su palabra. Esa palabra tendrá eficacia. Esa palabra no dejará de cumplir el plan de Dios, porque es conforme a esa buena voluntad. ¿Acaso el agua nos riega los campos y nos permite comer y beber y disfrutar de toda la creación? Así será también en el terreno espiritual. Hay una realidad de crecimiento espiritual. ¿Quieres crecer espiritualmente? Es por medio de esa palabra que nosotros vamos a crecer en la semejanza del Señor Jesucristo. ¿Quieres encontrar esperanza para tu vida? ¿Quieres encontrar esa paciencia y esa perseverancia que necesitas para afrontar a ese jefe tan difícil que tienes en tu trabajo mañana mismo? Para afrontar esa enfermedad que tiene ese ser querido que está a tu lado. ¿Cómo vas a poder enfrentarte a estas cosas? Es solamente por esa palabra de Dios que Dios mismo va a venir a ti y te va a dar esa paciencia y esa perseverancia, te va a dar esa fe y esa confianza. ¿Cómo podemos vivir como cristianos en un mundo como este? Será por medio de esa palabra que hará esa obra en medio nuestro. Y esa transformación finalmente que trae esa palabra de Dios es una transformación integral. Es una transformación integral. Dice en los últimos versículos del capítulo: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será traída. Esta es una visión del paraíso recuperado. ¿Qué pasó con nuestros primeros padres? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Es el paraíso perdido. Se perdió el paraíso. El mundo fue afectado por la caída del ser humano. Pero hay una restauración gloriosa, una restauración que comienza con los mismos seres humanos. Una restauración que es presentada delante de nosotros por medio de esa palabra alegría, que se nos comunica a nosotros por medio de esta música que levantamos a Dios. Porque ¿cuál es la evidencia de nuestra conversión, de ese encuentro con el Dios vivo y verdadero? ¿No es acaso el gozo del Espíritu Santo? ¿No es la realidad de que hay una nueva melodía en nuestro corazón que no corresponde con lo que éramos antes? No hay una nueva canción en nuestros labios. Esa es la alegría que trae el Evangelio. Da un sentido a nuestra vida. Ese gozo de Dios es el que solamente Él puede darnos y nos comunica por ese siervo del Señor. Esa paz de la que habla aquí es esa armonía que comienza con la reconciliación con Dios. ¿Cómo podemos experimentar estas cosas? Es cuando nos reconciliamos con Dios. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reconciliados. Si tenemos puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo, sabemos que tenemos paz para con Él. Y esa paz para con Dios abre un nuevo mundo de posibilidades delante de todos y cada uno de los que tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Esa armonía, ese bienestar que está incluido en esa palabra shalom, la palabra paz. Esa es la realidad que se nos está trayendo. Hay una realidad de una bendición que se nos comunica por medio de esa propia palabra y que va a afectar a todo. Va a afectar a nosotros mismos en primer lugar y va a afectar a este mundo caído. Vivimos en una creación que está herida por nuestro propio pecado. La maldición vino también sobre este mundo. Este es un mundo que se nos dice en Génesis que nos dará espinos y ortigas. Esa es la realidad de este mundo caído. Pero hay una restauración de estas cosas también que es prometida por Dios mismo. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios ha preparado para todos aquellos que son del siervo del Señor, para todos aquellos que reciben este mensaje de su propia palabra. Los cristianos tenemos un futuro. Vivimos a la luz de ese mundo venidero. Y por eso podemos ser útiles en este mundo actual, porque tenemos nuestra mirada puesta en esa realidad. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque es la palabra de Dios la que lo anuncia. Toda nuestra confianza, por tanto, está puesta en el hecho de que esa palabra está por encima de nosotros. Esa es la palabra del Dios vivo y verdadero. Esa es la palabra que va a tener eficacia. ¿Por qué? Finalmente, porque esa palabra nos está trayendo a ese mismo Dios delante nuestro. Será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Este Dios es tal y como lo presenta su propia palabra, por nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es el nombre de este Dios perdonador, este Dios que se reconcilia con nosotros, este Dios que hace todas las cosas para su propia gloria, para que su nombre sea conocido. Y en la realidad de ese nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es donde está el sentido de todas las cosas. Es esa palabra, por tanto, la que viene a nosotros. Esa palabra que nos ha sorprendido y que nos sorprenderá todos los días de nuestra vida. Esa palabra que nos dice cuál es el camino por el que debemos andar. Esa palabra que está viniendo a nosotros y nos va a salvar, nos va a transformar, para que Dios reciba toda la gloria en el Señor Jesucristo y sea alabado por su iglesia de una manera creciente aquí y por toda la eternidad. Por tanto, quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro con el Dios vivo y verdadero por medio de esa su propia palabra en Cristo. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Esta invitación que está en su palabra a todos los sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Es una invitación que Dios también nos hace en esta mañana a nosotros. ¿Saben por qué? Porque es un tiempo de gracia. Porque es un día de salvación. Porque Dios se ha comunicado a través de su palabra y su palabra tiene poder para cambiar nuestras circunstancias. Cuando estaba predicando el hermano me daba cuenta que Dios no fue un Dios que dio la espalda cuando vio nuestra necesidad, sino que Él se acercó y envió a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por ti. Y Dios en esta mañana nos ha hablado.
Y quizá todavía tú no has tenido esa oportunidad de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero sí que entiendes que le necesitas. Porque en tu corazón hay sed, hay algo que no satisface tu vida. Pero el Señor Jesús te dice, yo tengo el agua de vida. Yo tengo ese agua que va a saciar, que va a calmar tu sed. ¿La vas a querer recibir ese agua? ¿Vas a querer que sea yo el que llene tu vida? ¿O vas a seguir buscando en otros caminos, en filosofías, en autoridades que se autoproclaman como que van a llenar la vida? Las religiones orientales que tan de moda están hoy, buscando al ser humano. Solo Cristo puede cambiar la vida. Solo Cristo puede llenar el corazón, porque Él es el que tiene el agua de vida. ¿Deseas tú este agua de vida? Yo te invito a que inclinemos nuestras cabezas ahí donde estamos. Y que este Dios tan cercano, como nos dice su palabra, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. El Señor está aquí entre nosotros. Y tú tienes la oportunidad en esta mañana de invitarle a tu corazón y decirle: Jesús, yo te necesito. Yo te necesito porque hay una necesidad en mi vida. Porque no hay nada que satisface en mi vida. Quizás has estado buscando por muchos lugares y nada ha llenado tu corazón. Pero el Señor está cercano y Él desea vivir y morar en tu corazón. Y tú puedes invitarle en esta mañana como Señor y Salvador de tu vida. Quizá hay pesos tan grandes en tu corazón. Dices que yo me he equivocado tanto, hay tantos errores, hay tantas cosas malas que pesan, que solo lo sabes tú. Pero eso es una mochila que llevas en tu espalda. El Señor Jesús te dice en esta mañana: deja ese camino, deja esos pensamientos y vuélvete al Señor. Vuélvete a Él, porque Él va a tener misericordia de ti y Él será amplio en perdonar. Yo te invito a que si tú sientes esta necesidad en tu corazón, que puedas repetir esta oración ahí donde estás, invitando al Señor Jesús a tu vida. Señor, gracias por tanta misericordia como tú has tenido con tu creación. Y gracias por la invitación que nos haces en esta mañana de buscarte a ti, de satisfacer las necesidades de nuestra alma. Señor, en esta mañana yo te quiero invitar a que vengas a mi vida. Te pido perdón por cuántos errores y equivocaciones he cometido. Te pido, Señor, que me perdones de tantos errores, de tantas equivocaciones. Y en esta mañana decido que tú vengas a morar en mi corazón, que tú seas el Señor de mi vida. Gracias por esta bendita esperanza que tenemos en ti. Y gracias porque tú eres un Dios que restauras y que cambias las cosas porque tu palabra tiene poder. Mientras estamos orando al Señor, yo
quiero invitar a cualquier persona que en esta mañana haya hecho esta oración ahí en su intimidad con el Señor, que pueda levantar su mano para dar la gloria a Dios. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que ha hecho esta oración para darle la gloria al Señor? Gloria al Señor por esa mano.